en la palabra de Dios, Marcos capítulo 11, en sus Biblias. Marcos capítulo 11, versículos 20 al 24. El Señor Jesucristo había purificado el templo según el orden en el que el evangelista Marcos nos relata los acontecimientos. Había sucedido lo que se conoce como la entrada triunfal. El Señor había pronunciado maldición sobre una higuera que no daba frutos. Luego entró al templo y lo limpió de los cambistas, los comerciantes, y dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Con celo santo el Señor había ejercido su autoridad. Y dice en el versículo 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me llama la atención que cuando el Señor dijo: si tuviereis fe, y si tú dijeres: quítate y échate en el mar, a un monte, y no dudar en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice. Parece ser aquí que las palabras de una persona tienen mucha autoridad. Parece que lo que dice aquí, tú nomás decláralo y ya está hecho. Pero lejos sea de nosotros considerar que es nuestra autoridad o es nuestra suficiencia la que concede que una montaña del tamaño imposible sea movido de un lugar a otro, sea movido de un lugar a otro. El pasaje inmediato anterior, Cristo dijo: tened fe en Dios. El hecho de que nosotros hayamos visto la mano de Dios, hermanos, debe hacer que nosotros seamos personas más confiadas en lo que Dios hace. Que Dios nos perdone por ser tan temerosos, tan preocupones y tan angustiados por las cosas que nos suceden en la vida. No es lo que nosotros creemos, hermanos. No es que Dios nos esté fallando, o que Dios no nos esté escuchando, o que todo nos está saliendo mal. Lo que está pasando, hermanos, es que nos hace falta fe en Dios. Los discípulos se asombraron que la higuera se había secado, porque el Señor dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Era en serio el asunto. Y el Señor le dice: tened fe en Dios. Esta es una declaración de las tantas declaraciones absolutas que tiene la Biblia, contundentes. Una declaración absoluta es aquella que no admite conjetura, duda, dependes. Es decir, depende de quién se trata, depende de las circunstancias. El Señor dijo solamente: ten fe en Dios. No en ti, no en la bondad de la gente, no en la influencia que tienes, no en tu personalidad. Tened fe en Dios. Que todo lo que hemos vivido, hermanos, en los últimos meses nos ayude a reconocer que es la mano de Dios y solo la mano de Dios. Que Dios, en todo lo que Él es, ha querido mostrar su gracia y su favor para con nosotros, y nosotros tenemos que aprender a confiar en ese Dios. El mundo, por su parte, siempre está diciendo que tú lo declares, que tú lo tengas en tu mente, que si tú te lo propones, tú lo vas a lograr,
Esa es la filosofía humanista que dice: confía en el hombre, confía en tus fuerzas, el ingenio del hombre es sin límites, y eso es lo que el mundo en su afán de hacer las cosas a su manera dicen, dejando a Dios de lado. Pero las resonantes palabras de la Biblia en labios de nuestro Señor Jesucristo siguen siendo las mismas: tened fe en Dios. Seguimos teniendo desafíos como iglesia, seguimos teniendo problemas en lo familiar, en lo personal. Las cargas económicas son muy difíciles, son cada vez más pesadas en el bolsillo de todos los miembros de la iglesia, de todos los hijos de Dios y todos los habitantes del país. El año que viene se avisora una cuesta arriba de la que todo el mundo teme. Los precios de los alimentos, los precios de las cosas indispensables están subiendo y van a subir más. Y por supuesto, hermanos, todos tenemos ese gran temor y esa gran preocupación y esa gran molestia que nos han subido los impuestos. Muchos grupos se han levantado para protestar. Muchos quieren que demos nuestras firmas, y se trata precisamente de impuestos. Pero ¿qué es lo que el Señor nos ha enseñado respecto de impuestos? Que Él tiene todo en control. El Señor dice: solamente ten fe en Dios. Tened fe en Dios. Y no importa cuán grande sea la montaña, quítate y échate en el mar, y será hecho. El camino está allanado para los que confían en el Señor. Que Dios nos perdone por dudar, que Dios nos perdone por asustarnos, que Dios nos perdone por tener a Dios como si fuese un Dios limitado. El mismo Dios que nos ha provisto para pagar impuestos del 11% nos proveerá para pagar impuestos del 16%. El mismo Dios que nos dio para poner gasolina a 5 pesos nos da para pagarla a 12 y a 13 y a 14 pesos, que va a valer el litro en el próximo año. El mismo Dios que nos ha dado de comer todos los días, nos dará para comer los días que faltan. Tened fe en Dios. Aprendamos a confiar en el Señor, hermanos, no en base a lo que nosotros hayamos hecho. Dios usa personas, Dios mueve corazones, Dios cambia circunstancias, Dios puede usar hasta aquellos que nos odian. Él tiene todo en control. Si Dios quiere usar a uno o a otro, Él sabrá lo que hace. Nuestra confianza está en el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea Dios por proveernos lo que nosotros necesitábamos. Vamos enseguida, hermanos, antes de postrarnos y juntos orar al Señor, vamos a escuchar un precioso himno que dice: el que habita al abrigo de Dios.